Bueno, señores, aquí tenemos al zar fronterizo una vez más, Tom Homan, en esta entrevista, donde va a dar declaraciones impactantes con referencia a una operación que se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, si no me equivoco, donde atraparon a 370 criminales, una gran operación, desafiando así al alcalde de la ciudad cuando le dijo, voy para allá y voy a hacer el trabajo que tú no estás haciendo. Creo que resaltan un caso de una persona que había violado hasta una niña y lo soltaron y tenía 2 años corriendo hasta que finalmente lo capturaron. Está ICE haciendo el trabajo de los fallidos autoridad de la ley en esa ciudad de Santuario. Así que también se va a hablar un poquito de los casos de MS-13. Le voy a traer un pequeño intercambio que pasó en CNN también. Así que escuchemos esta entrevista. Voy a dejarlo y luego comentamos. Y a lo último le voy a leer un artículo con referencia a lo declarado en estos videos. Así que espero que lo disfrutes. Tom, en un momento trataremos los casos. Ahora me acompaña Tom Homan, zar de la frontera de Trump. Tom, en un momento trataremos los casos legales contra las deportaciones a El Salvador, sobre los jueces involucrados en ellos, pero quisiera saber tu respuesta ante la indignación que se está propagando hoy en los canales de cable sobre el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, no estoy participando en un concurso de popularidad. Estoy arrestando amenazas a la seguridad pública, como el presidente Trump prometió al pueblo americano. No está participando en un concurso. Tom Homan es bien divertido, encima de su seriedad y todo lo demás y lo rápido que habla, pero hey, este hombre de verdad que es fenomenal. La demanda pusieron a Trump, eligieron al presidente Trump por su promesa de asegurar la frontera y eliminar amenazas a la seguridad pública, aquellos que están ilegalmente en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que hicimos. Empecé PAC, iba a Boston y lo hice. Cumplí mi promesa y arrestamos a 370 personas, la mayoría de ellos criminales y, como dijiste, asesinos, violadores de niños. Nosotros incautamos armas. Nosotros, traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de drogas. Muchas amenazas para la seguridad pública. Lo que la alcaldesa Wu debería estar haciendo junto con el gobernador de ese estado, Massachusetts, es agradecer a nosotros porque hicimos esa ciudad y ese estado mucho más seguros, sacando todas estas amenazas para la seguridad pública de las calles de Boston y Massachusetts. Pensarías que nos darían las gracias. Bueno, CBS, Tom, investigó las afirmaciones de ICE Boston de que estos inmigrantes ilegales acusados de violación infantil están siendo liberados en la ciudad y descubrieron que es cierto, de acuerdo. Así que en los últimos meses, guatemaltecos acusados de violación infantil con agravantes y un hondureño acusado de asalto y violación fueron liberados y la retención de ICE fue ignorada. Terrible. Ahora espera un minuto. Ahora, el alcalde Wu testificó bajo juramento que Tom Homan estaba mintiendo, que esto no estaba sucediendo. Bueno, mira, probamos esta semana que sí lo está de nuevo. Una mayoría de sus 370 arrestos fueron amenazas a la seguridad pública y uno de los casos que revisé fue un violador de niños. Violó a una niña pequeña, lo liberaron. ¡Qué indignación! Nos tomó 2 años encontrarlo. ¿Cuántos niños pequeños atacó en esos 2 años? Entonces, mire, el presidente Trump se lo toma en serio. Vamos a arrestar a las amenazas a la seguridad pública. Eso es lo que estamos priorizando. Y en la ciudad de Santuario redoblaremos los esfuerzos. Si tenemos que hacerlo, enviaremos el doble de personal. No nos van a detener, vamos a hacer lo que el pueblo estadounidense quiere y hacer sus vecindarios más seguros de los inmigrantes ilegales que cometen delitos contra los ciudadanos, especialmente los violadores de niños. Grandes noticias hoy en 2 diferentes iteraciones del mismo caso que desafía las deportaciones de Tren de Aragua y otras amenazas a nuestra seguridad nacional a El Salvador. Primero el juez James Bosber, juez del Tribunal de Distrito, diciendo que estas personas no recibieron ningún debido proceso, no hubo ningún proceso en absoluto para asegurar que realmente fueran miembros de TDA. Él dijo que se puede básicamente arrestarlos y confinarlos, pero antes de enviarlos deben tener alguna audiencia individualizada para determinar si realmente son parte de ese grupo. ¿Qué respondes a eso esta noche? Muy buena pregunta. No soy abogado, pero sé lo que dice la ley de enemigos extranjeros, y eso es lo que hicimos. El presidente Trump, a través de proclamación, pon el final máximo, final anti-MAC en juego, y eso fue. Eso es una ley que fue promulgada por el Congreso y firmada por un presidente. Invoqué sus autoridades bajo el AEA y lo que hicimos fue seguir el AEA. Quitamos no solo amenazas a la seguridad nacional, terroristas, todos en ese avión eran Tren de Aragua o MS-13, que han sido designadas como organizaciones
terroristas, así que los removimos. Cuando hablan de debido proceso, lo dije este fin de semana, ¿qué debido proceso obtuvieron Lake y Reinaldo? ¿Qué proceso legal obtuvieron todas estas niñas que fueron asesinadas y violadas? ¿Qué proceso legal obtuvieron? ¿Qué proceso legal obtuvo la joven que fue quemada viva? Qué terrible. ¿Qué debido proceso obtiene ella? Quiero decir, en resumen, seguimos el estatuto del AEA y vamos a continuar arrestando amenazas a la seguridad pública. Ahora, puede que estemos deteniendo más arrestos en las expulsiones en el acta de enemigos extranjeros, pero eso no nos va a detener de seguir arrestando a los miembros de la TDA, sacarlos de la calle, y vamos a continuar haciendo eso. Vamos a seguir arrestando amenazas a la seguridad pública sin disculpas. Tom, la jueza Patricia Millet en realidad dijo, y ella sabía que iba a ser citada, y por eso lo dijo en audiencia pública hoy en la Corte de Apelaciones de D.C. De nuevo, el mismo caso. Ella dijo que a los nazis se les dio más proceso que a los individuos removidos bajo el acta de extranjeros y enemigos. Tu respuesta a ella. What? Bueno, eso es solo otro ejemplo de un juez desconectado, un juez activista, haciendo una comparación. Estás bromeando con el holocausto y nazis. What? Primero dije, ¿qué diablos tiene eso que ver con algo? Estamos hablando de la ley de enemigos extranjeros. Estamos hablando de terroristas siendo deportados de los Estados Unidos. Es repugnante que ella incluso dijera eso. Y solo para tratar de evocar más, ¿sabes? Tonterías en los medios de la izquierda, lo que sea. Correcto. Pero es una declaración ridícula. Y otra vez, es otro ejemplo de un juez activista que no entiende, o probablemente entiende, pero quiere oponerse a la administración de Trump, que ha dado un mandato, arrestar a las amenazas a la seguridad pública y sacarlos del país, especialmente a los terroristas. Así que, ya sabes, es lo que es, pero creo que el Departamento de Justicia ganará este caso y seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sabes? El presidente lo ha dejado claro. Pam Bondi vamos a ganará. arrestar a los inmigrantes ilegales, vamos a priorizar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, y vamos a seguir haciéndolo, y lo vamos a hacer sin disculpas, especialmente en las ciudades santuario que permiten que estas personas salgan a las calles y creen un problema de seguridad pública. Bueno, ahí está esa porción, muy bien. También quiero mostrarle esto que se está hablando realmente como en CNN. Y la forma en que estas personas son tratadas. Se está hablando en CNN, donde está esta lunática, así, tal y como Tom Homan estaba diciendo, de que esto es lo que le da cartucho a los desquiciados de izquierda, pero ustedes saben que en CNN está una persona en particular que viene siendo Scott Jennings, que realmente dice la verdad con respecto a este asunto. Así que escuchemos. Y la forma en que estas personas son tratadas es completamente inhumana. Y el hecho es que si se tratara de bebés blancos siendo arrancados de sus familias, si se tratara de hombres blancos con familia... Para esta persona siempre todo lo que va es raza. O si se tratara de hombres blancos, si se tratara... It's like, what? Se les extendería un nivel de humanidad completamente diferente, y no veo que eso esté sucediendo. La forma en que estas personas son tratadas es absolutamente criminal. Criminal. Sí, por cierto, mencionaste Aquí viene Scott Jennings hablando, la pone en su lugar, y miren esto. la palabra inhumano. Solo señalaría que no creo que Jessica Nongaray o Laken Riley o cualquier otra víctima de algunos de estos inmigrantes ilegales o miembros de pandillas fueron tratados muy humanamente. Ahí está. Y creo que a lo que Trump está respondiendo es a un clamor del pueblo estadounidense. Correcto. Para resolver este problema, para sacar a los criminales. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que creen que es su mandato. Y creo que hay argumentos legales que plantear, pero no se puede negar que el pueblo estadounidense les está dando el beneficio de la duda cuando se trata de sacar del país a estos animales. Ahí está, esa es la realidad. A nadie le importaba realmente, a los jueces le importa ahora que se están sacando estos criminales del país, pero ningún juez intervino cuando estaban entrando al país. Ahora, se está tratando de forma inhumana, pero nadie realmente hablaba de los asesinatos y de tal vil naturaleza que estaban sucediendo por muchas de estas personas. O sea, es siempre lo mismo con estos medios de comunicación, y me gusta que Scott Jennings la pone en su lugar, esta narrativa realmente patética. Pero bueno, volviendo al asunto de Tom Homan, quería realmente traerle esa porción que me la encontré un tanto interesante. Scott Jennings es el único republicano en esa mesa, y típicamente siempre tiene que debatir como 5 o 6 personas a la vez. Pero volviendo a Tom Homan, básicamente lo que está pasando aquí mientras él habla, les quiero leer este informe que dice que en una reciente declaración
lleno de determinación, Tom Homan, una figura clave en la implementación de las políticas migratorias del presidente Trump, defendió con vehemencia las operaciones de deportación masiva y usó la ley de enemigos extranjeros para expulsar a inmigrantes indocumentados considerados amenazas a la seguridad pública y nacional. Desde las fronteras de Trump, Homan habló sobre los arrestos recientes en Boston, la crítica de los jueces federales y su enfrentamiento con la ciudad de Santuario, dejando claro que no cederá ante la oposición. Porque recuerden, todo lo que está pasando aquí es se está hablando de ese pare basado en la ley de enemigos extranjeros que se va a litigar en la corte. Según tengo entendido, Trump le dijo no le va a dar ninguna información a ese juez porque consideran que el juez está excediendo su autoridad y solamente va a esperar que eso llegue a la Corte Suprema para presentar este caso, porque como he expresado en otros videos, pues hay un conflicto entre el Bill of Rights, los derechos que generalmente se le otorga a todas las personas que están en los Estados Unidos, y también cómo está en conflicto cuando se invoca esa ley de enemigos extranjeros. Así que Homan destacó una operación reciente en Boston, y eso es muy interesante, porque la ciudad de Boston se niega a realmente a cumplir con las leyes migratorias, particularmente la alcalde o la mayor, no recuerdo cuál de las dos, una tal qué sé yo, no sé, pero dice que Tom Homan fue a Boston y arrestaron a 370 personas, la mayoría de las cuales, según él, son criminales, asesinos, violadores de menores, narcotraficantes, traficantes de armas, y él dice que cumplió con su promesa, afirmó, recordando su anuncio en CPAC en esa ciudad. Para Homan, estas acciones responden al mandato del pueblo estadounidense que eligió a Trump para asegurar la frontera y eliminar las amenazas de la seguridad pública. Exactamente. Todo el mundo está de acuerdo con estas medidas. Sabemos que estas no son cosas lindas. Tú has visto, no sé ustedes, pero ustedes han presenciado un arresto. Yo he presenciado arrestos, ¿verdad? Sean justificada o injustificadamente. Cuando un policía arresta a alguien, no es como una cosa linda de ver, independientemente de cuál sea la situación. Todos entendemos que estas imágenes y cosas así no se asientan bien en nuestra mente a primera mano, pero luego entendemos que todo esto realmente es una respuesta de el desorden que creó la administración pasada, cuando literalmente dejó miles y miles de personas correr esa ciudad, correr por encima de estas fronteras. Ustedes recuerdan las imágenes de personas simplemente corriendo con todo, así como si fuese un maratón, entrando amontonados, cientos y cientos de personas a la vez, a diario, miles tal vez, y los policías simplemente, llegaron a su casa y ahora por ahí no pasa un alma. Y eso realmente, como fue una medida tan extrema, pues obviamente requiere una respuesta extrema. El exfuncionario expresó su frustración con las autoridades locales. Criticó al alcalde Wu, es la alcalde, la gobernadora de Massachusetts, que por no apoyar estas detenciones, sugiriendo de que debería agradecer a su equipo por hacer mucho más seguras las calles de Boston. Exactamente, sacaron 370 asesinos, traficantes, violadores de niños y todo eso. Ese es el trabajo de la localidad, ¿verdad? De las ciudades. Pero como son personas indocumentadas, no los tocamos. Eso es increíble. Según Homan, investigaciones de CBS confirmaron que inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves como violaciones infantil agravadas han sido liberados en la ciudad ignorando órdenes de detención de ICE. Citó un caso en particular alarmante de un violador de menor que, tras ser liberado, tardó 2 años en ser recapturado. ¿Cuántos niños pequeños atacaron esos 2 años? Preguntó retóricamente, subrayando la urgencia de esa misión. ¿Ustedes pueden creer eso? Que un hombre haya violado, lo soltaron y luego lo persiguieron por 2 años, y 2 años después fue que lo atraparon. ¿Por qué no se le entregó a esa persona a las autoridades de ICE cuando estaba en la custodia, sabiendo que era indocumentado? Lo que pasa es que ni siquiera preguntan cuál es tu estatus migratorio. Esto es increíble. En las deportaciones de El Salvador, presuntos miembros del Tren de Aragua y M13, grupos designados como organizaciones terroristas, Homan justificó esas acciones bajo la orden esa del enemigo, que según él le otorga poderes extraordinarios al presidente para expulsar enemigos extranjeros. Y esa es la realidad, ¿tú me entiendes? Sin necesidad de proceso legal extenso, y eso es lo que se va a litigar. Todo en ese avión eran miembros del Tren de Aragua, MS-13, afirmó, refiriéndose a los deportados como terroristas
terroristas y la amenaza a seguridad nacional. Y mi pregunta es la siguiente. De todas esas personas que estaban en ese avión, ¿qué porcentaje porque yo sé que ahora está saliendo que posiblemente se cometieron ciertos errores, que no todos los que estaban ahí eran miembros de una pandilla. Se está hablando de una persona en particular que fue un venezolano que es gay, que es estilista, que es, ya se sabe, está manerado, no parece pandillero. Esa es la realidad. Ahora, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de error tú le otorgas a la administración? Y lo que estamos viendo es que se les tienen un gran porcentaje de gracia, por así ponerlo. Ustedes entienden, porque vamos a suponer, bueno, por ese individuo, entonces porque hay un individuo ahí vamos a suponer que se cometió un error con una persona, los cientos y cientos de personas que sí son pandilleros, entonces se va a dejar de hacer el trabajo porque se cometa, vamos a suponer, un error. Siempre, en todos los casos, siempre hay como un grado de gracia, ¿verdad? Aún yo recuerdo que cuando trabajaba en farmacia, cuando era adolescente, habían cosas que se hacían, reportes que se hacían de narcóticos, de pastillas narcóticas, que tenían que compaginar, ¿verdad? De las recetas que pedían versus las que tú comprabas, tenían que quedar 5 pastillas, vamos a suponer. Y en total, siempre aún para el gobierno, con cosas graves como son la distribución de pastillas narcóticas, ¿verdad? Siempre había un periodo de gracia de 10%. Tú tenías como 10% de, ok, si de 100 pastillas que tú estás supuesto a tener, te faltan 10. Todavía el que faltaran esas 10, tú estabas como dentro de lo normal que ocurriera. O sea que siempre cuando se hacen estas deportaciones a gran escala, siempre va a haber casos así particulares y esos casos van a recibir mucha atención porque, como sabemos, los medios de comunicación están interesados en encontrar esos pequeños casos, ¿verdad? Pequeños casos para entonces sacarlo de proporción y decir, mira qué injusto lo que está pasando. Pero nadie habla de los pandilleros ni de estos casos terribles. Nadie habla de eso. Y hay cientos y cientos y cientos de casos así. Pero los medios no tienen ningún interés en presentar eso y por eso la administración de Trump tiene que hacer énfasis en esto. Y como digo, no van a ser perfectos, esa es la realidad. Y creo que todo el mundo entiende eso y por eso es que los estadounidenses, aunque en cierta manera quieren, no se sienten bien cuando se cometen errores, pero como digo, hay un periodo de gracia que se le ha otorgado porque entienden, sentido común, ¿verdad?, de que no todo va a ser perfecto, pero las personas no se quieren correr el riesgo. Aparte de que cuando estamos hablando de que se cometen errores, no es que se está cometiendo errores contra ciudadanos estadounidenses. Son personas que no están supuestos a estar aquí en primer lugar. ¿Tú me entiendes? Aunque vamos a suponer que tú no seas un pandillero, de todas maneras, tú estás aquí ilegalmente. Ahora, ¿se te tiene que mandar para El Salvador? Tal vez no. Pero no es que te tienen que dejar en el país. Ese es mi punto de vista. El juez de distrito Jens Vosberg dictaminó que los deportados no recibieron el debido proceso, exigiendo audiencias individuales para confirmar su pertenencia a esos grupos. Homan, sin titubear, rechazó esta crítica. No soy abogado, pero sé leer. Seguimos la orden esa, la ley de enemigos que el Congreso firmó y que el Congreso pasó y un presidente firmó. Para reforzar su argumento, evocó casos de víctimas como Lincoln Riley, una joven asesinada en un incendio la de Lincoln Riley y también la joven que fue asesinada en el incendio aquí en Nueva York, preguntando ¿se le dio debido proceso a las niñas violadas y asesinadas? Y ahí está. ¿Cuántas personas pasaron por esa frontera que tenían récords criminales? ¿Se le dio debido proceso a esas personas para expulsarlo inmediatamente del país? No. Esa es la realidad. La jueza Patricia Machet del Tribunal de Apelación de D.C. fue aún más lejos al comparar el trato de los deportados con el proceso dado a los nazis. Oigan eso, una declaración que Homan calificó de repugnante y ridícula. Este es otro ejemplo de una jueza activista que fuera de onda, dijo, acusándola de buscar la atención
mediática al oponerse al presidente Trump. Y esa es la realidad, señoras y señores. Ahora todo el mundo, todos son los nazis y todo lo demás. Déjeme ver qué más. Una postura sin discurso. A lo largo de su declaración, Tom Homan tuvo un tono desafiante, sin concesiones. No estoy haciendo un concurso de popularidad, afirmó. Afirmó que y dejó claro que su enfoque está en cumplir las promesas de Trump, independientemente de las críticas. Confía en que el Departamento de Justicia prevalecerá en los casos legales pendientes y aseguró que las deportaciones continuarán sin disculparse, específicamente contra las amenazas de seguridad nacional y pública. Exactamente, señores y señores. Y usted, se le puede ver la actitud. Este hombre tiene ya más de 30, 40 años haciendo esto y él sabe que la situación no es fácil, se van a cometer ciertos errores, pero eso es un precio que se paga, ¿verdad? Para mantener la seguridad nacional. De esa forma que yo lo veo, tal vez estés en desacuerdo, pero bueno, déjame saber lo que piensa en la sección de comentarios y qué piensa también de las declaraciones de esa panelista en CNN diciendo que se le está tratando así porque no son blancos, que no son buenos. Muéstrame la pandilla blanca que está así, que viene aquí. Yo estoy seguro que se va a tratar de la misma manera. Pero bueno, déjame saber lo que piensa en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité. Ya, bye.